Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un capítulo más de Somos Magia, este podcast que busca resaltar los procesos más allá del éxito, porque sí, está muy bien llegar a la meta, pero el camino, los tropiezos, las piedritas son lo que verdaderamente hace valioso cada uno de los aprendizajes. Recuerden que todos los viernes a las 5 de la tarde traemos un invitado nuevo para poder mostrarles que todos tenemos magia dentro de nosotros y que todos brillamos tan bonito y de forma tan única. Particularmente el día de hoy, la invitada que tengo llegó de casualidad. Una vez más, casualidad no, causalidad. ¿Por qué? Porque es una persona que ya me conocía. Ya sabía de mi existencia, yo no conocía de su existencia, pero a la hora de abrir una puerta, porque la escena fue muy cinematográfica, a la hora de abrir una puerta y sentir que alguien se abalanzaba encima mío a abrazarme y decir, ¡tú eres Valentina Eslava! Y sentir un genuino abrazo, que es algo que uno últimamente no encuentra mucho, una persona que realmente te abrace con ese fervor, con esas buenas energías, con ese cariño, eso no se encuentra mucho. Y que supiera quién era y al contarme quién es, sentir exactamente la misma vibra desde el momento en el que me abraza, sentir que de ella emana una luz diferente, una luz muy bonita, una luz cálida, dije, wow, ella debe ser una invitada a este podcast. Por eso el día de hoy estoy con Carolina. Ay, gracias. Ya empezamos. Soy una sensiblona. Ahora. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te sientes? Feliz. Ha sido todo un puzzle de emociones. Y creo que algo que me nombro mucho es que cada momento es un milagro. Y definitivamente ese grupo de mujeres en el que nos encontramos fue un milagro. Lo fue. Sí. Bueno, pues bienvenida a este podcast. A mí normalmente no me gusta presentar a las personas, no me gusta encasillarlas en un tiene tantos años, hace esto, se dedica a aquello, hizo esto. Más allá, quisiera que la mismísima Carolina nos dijera cuál es su magia, cómo define Carolina la magia que hay en ella. Carolina, creo que Carolina empezó a descubrir la magia que había en ella cuando con unas depresiones muy fuertes empezó a hacer yoga. Okay. Y empecé a entender en mi cerebro científico, que era muy analítico, muy rígido, muy estructurado, que había algo más dentro de cada ser que podía llevarlo a experimentar una vida tranquila. Yo eso no lo podía medir en mi laboratorio, no lo podía medir con números, pero claro, sabía que era real. Y ahí empecé a sentir que esta magia a lo largo del tiempo, otras personas tenían que vivirlo. Sin religión, sin nada rígido, sino sencillamente entendiendo que podía, paso a paso, día a día, crearse una mejor relación con el cuerpo. Claro. Vale, dentro del universo de Harry Potter, para dar un poco de contexto de qué se trata el podcast, de por qué se llama como se llama, de por qué todo este montón de peluchitos, hay un concepto que para mí es muy valioso, que son los horrocruxes. Los horrocruxes son fragmentaciones del alma que solo pueden fragmentarse a la hora de vivir momentos muy difíciles, de vivir situaciones que duelen, que lastiman, pero que hacen que te dividas en dos. ¿Y qué pasa cuando te divides en dos? Que tu cuerpo base, la Carolina base, cuando la lastiman, tiene un alma de respaldo con el que se vuelve más poderosa, que dice, este proceso me dolió, me lastimó, pero gracias a ello tengo mucho más poder en quien soy ahora. ¿Cuáles son esos momentos horrocruxes en la vida de Carolina que la han hecho la mujer poderosa que es hoy en día? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque claro, vemos el avance, pero no volvemos a ese momento que nos da dolor, ¿no? Porque queremos salir. Creo que el primero fue en Bogotá. Yo soy bióloga molecular y tenía un laboratorio de análisis de laboratorio, muchos años.
fui emprendedora muy joven, ahora ya tengo unos añitos. Y hice un laboratorio que duró muchos años, 12. En un momento que fui a vacaciones, uno de mis empleados me robó. Y cuando volví de ese viaje, que había sido un viaje como muy esperado, me empecé a dar cuenta de todo lo que había pasado como a mis espaldas. Y era más que mi empleado, mi amigo de muchos años. Pues todo ahí empecé a tener un proceso de cómo, pues la demanda y todo esto, y al final pues sufrí amenazas de esta persona en Colombia, muy común. Y en esa época estaba de moda que a las mujeres en Colombia nos echaban ácido en la cara para callarnos, hubo unos casos marcados. Y me fragmenté mucho, o sea, creo que ahí no sabía qué pasaba. Ahí mi abogado y pues varias personas me dijeron, vete del país y deja que las cosas se calmen, y pues me fui, me vine para Europa. Empecé en Malta, me vine a Malta, era profesora de universidad y un poco me fui a practicar inglés y a dejar todo este espacio libre. Ahora se lo agradezco a él, porque llegué a Europa por él. Claro. El segundo momento yo creo que fue, bueno, esta migración, ¿no? Este momento de dejarlo todo, de venderlo todo, de no encontrarme con quién era, con la científica que era. Hacía yoga, daba clases, pero no era de lo que me mantenía. O sea, era muy estructurada, muy organizada. Y llegar con un día de estudiante donde tienes que algunas horas para trabajar, después te das cuenta que no puedes trabajar al final, sufres como todo el trámite. Me divorcio, vendo la empresa, no tengo dónde vivir, me sacan del piso donde llegué. Bueno, todo esto que nos pasa a los migrantes, que es habitual, sí. Es como que golpes, y al final era como otro momento de fragmentarme. Creo que ahí, arrodillada en un momento como al lado de la cama, dije, bueno, ¿a qué vine? O sea, ¿a qué vine aquí? O sea, ¿a qué terminé aquí? Porque es que no entiendo nada de lo que me está pasando. Y ahí, en ese momento, descubrí que había algo llamado síndrome de fatiga crónica, que era un cansancio extremo, un encontrarse en el vacío, un no tener propósito de nada, el verme muy triste, en que mi cuerpo se viera que no se podía levantar, pues había tenido muchos duelos al tiempo, que no había pasado. O sea, claro. Y ahí me había escrito en un máster de salud pública en la Pompeu Fabra, el cual cerraron porque no había mucha gente, entonces era como que por ahí tampoco es. Y entendí y empecé a trabajar con el yoga y con Che Verdaguer y con algunos profesionales aquí del PNI, con el Instituto de Enrique Corbera, cómo era realmente el cuerpo desde el alma, no desde el análisis. Claro. Y ahí que me volví más fuerte fue cuando empecé a entender que la salud podía venir desde el movimiento del cuerpo, desde el yoga, desde la actividad, desde el tocarnos, desde el masaje y desde el contacto afectivo al final, que me había hecho falta. Claro, ¿cómo es ese proceso de ser una mujer de ciencia, de ser una mujer de prueba científica, de todo debe estar fríamente comprobado, a pasar a ser una persona estrictamente corporal y más como energética, ¿no? Como más del movimiento, más del espíritu, más del alma? Me costó mucho. O sea, fue romperme y era como que no entendía por qué tenía que ver cosas o sentir cosas que mi cuerpo sentía, pero que yo no podía analizar, ni ver en el microscopio, ni sacarle un número. Yo era maestra de la universidad, entonces era como, ¿cómo explico esto? Y al final empecé, ahí creo que convertí un poco, cambié mi discurso interno de decir, soy una amante de la ciencia, o sea, pero desde el contacto, desde la realidad, desde lo que creo, ¿no? Desde la fe. Y ahí viene la historia del tercer fragmento de mi vida. Tuvimos un accidente de coche con mi pareja y me rompí la columna. Y vi antes de cuando nos accidentamos cómo pasaba. ¿Qué dices? Y ahí es cuando dices, esto lo has visto, pero te lo han contado y no es real. Y yo lo vi antes de que pasara. Y cuando llegué al hospital me dijeron, no vas a volver a caminar igual porque se han roto 4 vértebras y nada.
Y yo lo único que pensaba es una frase del curso de milagros que dice, nada de lo que ves es real, la realidad la creas tú. Llamé a mis amigas de yoga y les dije, mi columna sabe cómo volver a funcionar, vengan. Y el cuarto del hospital Santa Catarina en Girona era lleno de lianas, yo me colgué desde el primer día con el dolor y decía, mi columna sabe cómo va a volver a funcionar. Y en 6 meses estaba caminando. ¡Wow! Así que ese fue el momento donde entendí que la ciencia basada en la evidencia del ser es muy real. Muy transformadora, qué fuerte. Sí. Dentro de cada uno de estos momentos, digamos que existen los horrocruxes, también existen los dementores, que son estos entes detractores que buscan succionar tu alma, que buscan dejarte sin nada, sin rastro de felicidad, sin rastro de alegría. Y cada mago tiene un hechizo que se llama el Patronus. Ese Patronus es como una barrera que solamente puedes generar cuando tienes muy claro dentro de ti quiénes son esos pilares y cuáles son esos pilares que te hacen feliz, que te hacen sentir en paz y en tranquilidad. A raíz de todos estos momentos horrocrux que tuviste, todos estos momentos que te fragmentaron, en este momento, ¿cuáles crees que son esos pilares, tanto en personas como en situaciones, como en objetos, como en lo que tú encuentres, que te hacen tener esa barrera para no permitir que tu alma sea succionada por los detractores de la vida? Wow. Es muy fuerte. Yo creo que el primero es mi hermano. O sea, mi hermano, así está en Colombia, es como mi protector siempre. O sea, es mayor que yo y cuando me accidenté, mi familia en Colombia no había venido, o sea, no le veía como interés a que yo estuviera en España y él cogió un avión y se vino a cuidarme, o sea, a bañarme, a hacerme las trenzas, porque pues ya ves mi pelo, ¿no? Y era como me peinaba, me bañaba, me recogía, me ayudaba y yo lo miraba y era como él. O sea, esa unión de almas que hablamos, no sé, de él. Y el otro yo creo que es Armand, mi pareja actual. Es un catalán, súper catalán. Somos muy diferentes, yo soy latina. Nuestra casa es un mixing, pero lo conocí siendo mi profesor en no se pudo hacer este curso en la Pompeu Fabra y me metí a otro curso y él era mi profesor. Y él venía de un divorcio igual que yo al mismo tiempo. Y creo que de conocernos y no tener nada que ofrecer, los dos estábamos en el fango, pues nos hemos levantado y creo que es mi pilar aquí, es mi polo a tierra, el que me frena, el que me hace darme valor. Y este momento de mi vida estoy maravillada porque entendí que el amor existe. ¿Cómo le explicas a las demás personas que el amor existe? Quizá personas que estén atravesando divorcios, que les hayan traicionado su lealtad o que genuinamente nunca creyeron en ello porque vienen de hogares en los que no les han mostrado que pueda existir. ¿Cómo explicas tú el amor, por lo menos afectivo, romántico, ¿sabes? Claro, y es que el amor nadie lo ha cogido, nadie lo ha tocado, entonces nos enseñan a que debes como luchar mucho por ese premio, ¿no? Además las latinas somos muy dramáticas, o sea, hacemos unos novelones que yo a veces digo, sí, es verdad. Pero yo creo que el amor existe en el día a día, en los pequeños detalles, en encontrar que el abrazo en el momento menos esperado es el necesario, en el que te encuentras en la comida del día a día una nota. El amor existe cuando realmente es un plan para tu vida de pareja cada día. ¿Es difícil? Sí. Hay momentos que lógicamente nos queremos estortillar, sí, porque somos humanos, porque hablamos diferente, porque hablamos culturas diferentes, lenguajes diferentes, que esto tiene mucho de que ver. Pero el amor existe porque entendí que la energía en nuestra casa es tranquila, que no siento que tengo que mirar el móvil porque no me hace dudar de su existencia en mí, porque me siento en calma, porque me acompaña en mis buenas y en mis malas.
porque nunca se ha ido. Así hayan pasado en mi casa 1000 cosas. Ha seguido ahí, firme. A raíz de este accidente, me imagino que así como hubo secuelas para ti, él también tuvo sus secuelas. ¿Cómo logran atravesar eso juntos? O sea, ¿cómo logran hacer unidad después de un accidente que los marca individualmente? ¿Cómo hacen para volver a ser o para continuar siendo esa unidad? Claro, es muy fuerte porque Armán iba conduciendo y se desmayó. Decimos que se desmayó. Su padre había muerto hace pocos días y él parece que tuvo un sueño y yo me desperté segundos antes y cogí el timón y yo fui la que como que ayudé para que no nos estrelláramos más fuerte. Entonces toda la gente me preguntaba, pero la responsabilidad es de él. Yo le decía, no, esto es del universo y tenía que pasar, es que yo antes vi que iba a pasar. Lo afrontamos juntos porque era un momento en que yo tenía mucha carga en mi espalda. O sea, de generaciones, de padres, de conversaciones, de sanación, de muchas cosas que no había sanado. Y era la manera para que mi hermano, o sea, fue el regalo más grande para que mi hermano atravesara en un avión y viniera a hablar conmigo 20 días. O sea, fue un regalo. Claro, yo estuve incapacitada, de baja, como dicen aquí, 2 años. Que dejé de trabajar y no podía hacer clases de yoga, aunque me movía y todo, pero claro, también fue un regalo porque yo nunca en la vida había parado. Y cuando tú paras aquí con un trabajo estable, te pagan toda la baja y estás en tu casa y te llega el cheque. Y yo pensaba, ¿esto es verdad? O sea, el mundo, el universo, el choque, la vida, Dios, lo que fuera, la naturaleza, me llegó ese regalo para yo entender que había cosas que sanarme. Y él se esperó y cuando ya yo me puse bien, él cayó, le dolía la espalda, no se podía levantar. Como que él me sostuvo a mí y yo después lo sostuve a él. Y así se la pasa nuestra vida matrimonial o de pareja porque no nos hemos casado, pero es como yo en estos momentos te levanto y tú después. Y yo mañana y así todo, porque siempre, nunca estamos igual, o sea, hay momentos en que yo estoy muy baja de nota, porque claro, tengo mi padre murió, tengo a mi familia lejos y él ya no tiene padres, como me dicen en momentos, ya no tengo a quien llamar. Entonces, claro, hemos estado en ese acompañamiento que creo que poco a poco las parejas van perdiendo y se convierte en competencia. Ya. Y estamos ahí, o sea, ahí que tenemos muchos deseos de estar haciendo cada vez cosas juntos y planes, y creo que es una ilusión, vivimos en una bonita ilusión, en un pueblo lejos de Barcelona, porque encontramos tranquilidad también en la naturaleza y es nuestra vida. Qué bonito en una actualidad donde es tan difícil encontrar algo genuino, ¿no? Algo natural, algo bonito, porque ahora estamos tan ocupados o tan enceguecidos por vivir la vida al máximo, vivir la vida al límite de hacer y no sentarnos un momento a mirar lo que tenemos, no sentarnos un momento a ser conscientes de quiénes nos rodeamos, quiénes son los que realmente nos sostienen cuando suceden cosas que obligatoriamente nos hacen parar, que obligatoriamente nos hacen decir stop, un momento, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Eres consciente realmente de lo que haces? Porque no somos conscientes ni siquiera de que respiramos a veces. No somos conscientes de que estamos de pie, de que estamos abriendo los ojos, de que parpadeamos, de que necesitamos alimentarnos. No somos conscientes de nada, todo lo damos por sentado, todo lo damos porque es porque sí, cuando realmente todo es un regalo, todo es una bendición dentro de todo lo que uno ve, porque no todo el mundo puede parpadear, no todo el mundo puede alimentarse, no todo el mundo puede respirar de la forma en la que lo hacemos. Prueba que hayas estado en un proceso de que te hayan dicho no, es que no puedes volver a caminar y tú hayas dicho sí, es que sí, mi columna sí sabe, mi columna sí puede, ella lo recuerda, ella va a poder reconectar con ella y que lo hayas hecho. A raíz de todo eso, tú ya impartías clases de yoga, ya las dabas, ya enseñabas un poco cómo conectarse más. ¿Por qué este deseo de que otras personas también conectaran con sus cuerpos, de entenderse, de poder leer más allá lo que sus cuerpos dicen?
Creo que ha cogido más fuerza Magia al Natural, que se empezó a llamar mi proyecto siempre desde que llegué a Barcelona, porque antes en Colombia siempre he dado clase, o sea, tengo una abuela ahora que hace todavía yoga, tiene 95 años, y yo entendía que quería llegar allí, ¿no? A esa edad con esa actitud, más allá que ser flexible o mantener el peso, era como con esa actitud ante la vida. Y esto solo lo puedes conseguir haciendo un reconocimiento de tu cuerpo diario, que es una sadhana, lo que se llama en yoga, que es una mañana que te reconoces, respiras, cierras los ojos y encuentras esa satisfacción y ese placer dentro de ti. Esa nutrición dentro de ti que te da la práctica de yoga, la encuentras solo contigo. Después del accidente, digo, esto tiene sentido. Antes del accidente, como que me escondía un poco, como que lo hago, pero busco un trabajo de control de calidad, porque claro, tengo un trabajo administrativo, entonces lo hacía en parte y parte, y todavía tengo un trabajo así que me apasiona, pero me escondo un poco, porque no soy todavía esa. Cuando empiezo, después del accidente, viene mi hermano, vienen mis padres, empiezan a decirme, esto vale la pena, o sea, te das cuenta cómo te has mejorado, tal, y digo, sí. Y empieza por magia del universo a llegar personas, amigas, depresiones, personas que no han podido quedar en embarazo, y yo empiezo a conectar con su cuerpo y se empiezan a recuperar. O sea, online, vienen a mis clases, hacía clases en algunos sitios y empezaban 3, 4 personas y después había fila. La gente me decía, es que he aprendido dónde están mis glúteos. Es que no sabía que el útero funcionaba así y lo he sentido, mis reglas han ido a mejoría. Ya no tengo problemas de hígado, y era solamente, realmente acompaño con un proceso terapéutico, es verdad, pero la conexión inicial es qué pasa adentro, ¿no? O sea, qué pasa adentro. Y así se fue moviendo la electricidad del universo, y aquí vamos, con muchas mujeres, sobre todo con enfermedades autoinmunes, porque tengo una madre con enfermedad autoinmune. Mi ex marido tenía una enfermedad autoinmune, vine a entender por qué mi linaje venía a resolver un poco esa situación emocional no curada, ¿no? Sí. Y que había una conexión corporal que yo quería regalar. O sea, empecé a hacerlo porque me gustaba, no porque necesitara un poco depender de ello económicamente. Afortunadamente siempre he tenido trabajo, siempre he sido como que nunca me he quedado sin trabajo. Entonces, claro, era un regalo para mí las respuestas de los pacientes. Espero que dentro de toda la audiencia que tenemos logremos conectar con muchas personas que quizá no son del todo conscientes. Creo que a nivel personal, a título personal, en mi vida había experimentado el yoga y creo que no fueron más de 20 minutos y yo sentí que todo cambió. De hecho, a raíz de eso empezaron a haber cambios físicos, no a nivel de, no vamos a decir que, ay, se me marcó no los físicos estereotípicos, sino por alguna razón mi riñón empezó a irse por alguna razón, de repente empecé a sentir cólicos, no entendía por qué estaba pasando, no lo relacionaba realmente con el yoga. 15 minutos después de que empezaron esos dolores, recibí tu mensaje diciendo, hola, probablemente te pasé esto y esto porque lo que hicimos fue... ¿Cómo es que el yoga, cómo es que todo este universo logra de verdad, siendo muy parcos, digámoslo de alguna forma, siendo muy escuetos con lo que podría ser, a partir de unos movimientos, cómo logramos que realmente se remuevan cosas, no solo físicas, sino emocionales, sino internas, sino del espíritu, para cambiar y o mejorar ciertas cosas? ¿Cómo leo yo que después de haber hecho 20 minutos de movimiento se me haya revuelto todo el torso internamente para gritarme algo, para decirme tienes que tomar una decisión con respecto a algo? Si te diera una clase de anatomía del yoga, ¿no? En mi parte científica, Sí. te diría que al lado de la columna hay unas conexiones neurológicas y nerviosas que cuando hay ciertos movimientos, estas conexiones nerviosas llevan unos canales energéticos que son reconocidos al lado y lado de la columna.
Okay. Es decir, las flexiones de columna, las torsiones, la respiración, simplemente visualizando, hace que toda la conexión nerviosa de tu columna y neurológica desde tu cerebro hasta la punta de tu dedo reaccione. Claro, pero nunca tenemos tiempo de estar pensando en la columna, ver el hilo, la respiración. O sea, si vamos conduciendo en el trabajo, nunca. Probablemente si eres madre y tienes hijos, menos. Claro, porque la vida no nos lleva a ese espacio de vacío. Entonces, simples movimientos pueden empezar cada vez cuando la práctica se va haciendo más integrada a que esas conexiones energéticas, tu columna es tu base, o sea, es la base de cualquier ser humano o vivo, animal. Si la columna tiene un espacio que está bloqueado, seguramente hay un órgano que donde va a irrigar ese conducto de energía y de nervios, pues está bloqueado. Entonces, al mover la columna, algo ocurre. Y es así, o sea, es como la base más sencilla. Si tienes un accidente de columna, pues puedes sufrir tus brazos, o puedes quedar inválido tus piernas, o la sensibilidad en los glúteos. Entonces, claro, tu columna es tu base. Por eso cuando nos sentamos la primera postura de postura fácil, que de fácil no tiene nada para muchas personas, porque quedarse quietos nos cuesta, Sí. es ánclate a la tierra y estira tu columna. La gente, columna, cuello, cervicales. O sea, ¿cuáles son los isquiones? O sea, no tenemos conciencia de nuestra corporeidad y la hemos perdido. Por eso se mueve todo esto. Es energético y realmente es biológico. Es un mundo, siento que es un mundo bastante grande y que las personas deberían darse la oportunidad de experimentarlo más allá de la moda de que ahora es tendencia el pilates, el yoga, la meditación y tal, porque ahora el espíritu lo es todo. Más allá de hacerlo por moda, es hacerlo de forma consciente, porque creo que ahí empieza. Eso es como un primer paso para de verdad reconocer que algo sucede, no solo en el cuerpo, o sea, el cuerpo es reflejo de lo que está sucediendo en tu vida realmente, de lo que está pasando. Muy a título personal en este momento, de verdad el dolor en el riñón, a pesar de que sigo sin entender realmente por qué es, que me hayan dado cólicos en ese momento, que me haya sentido como me estuve sintiendo luego de eso, me llevó a tomar decisiones que ahora me tienen mucho más tranquila en mi vida. Debo decir, gracias a eso, gracias a haber escuchado tanto dentro de todo ese mismo espacio que me permití tener con más personas, porque tiendo a ser muy introvertida. De hecho, a mí no me gusta el contacto físico. Cuando a mí se me acercan, yo lo primero que hago es, no me toques, por favor. Entonces, claro, en el momento en el que tú me abrazas, se siente algo diferente. ¿Cómo cuida uno ese espíritu, ese ser de uno mismo para transmitirle a las demás personas eso que quizá yo sentí ese día y fue como no tengo por qué alejarla, me siento segura, es una persona segura? Wow. Pues yo creo que las mujeres en realidad estamos muy prevenidas con las mujeres. Es decir, yo a veces, es verdad, y tacho porque yo no mido mis abrazos, y sé que hay gente que me ha dicho, uy, pero... Claro, y hay momentos que yo no soy consciente, y un poco me lo latigaba, como, ay, Carolina, no tienes que ser tan, como que coger tanto, ¿no? Ni tan abrazadora, ni tan apachuchar. Sí. Pero en un momento entendí que era mi manera de recibir, y había gente con la que me nacía y había gente con la que no. Entonces, claro, cuando yo siento que llega alguien y siento que debo ir allí, es como que mi cuerpo va solo. O sea, como que digo, esta persona, hola, ¿qué tal? Y lo abrazo. Y realmente solo sé, antes de yo tener cualquier encuentro con pacientes o con grupos, porque manejo grupos de gente grande, y es verdad que hay de todo, ¿no? Hay gente muy triste, con muchas anormalidades emocionales, mentales, o sea... Es verdad que yo antes, siempre, como hago mi práctica en la mañana, digo, pues que las personas que lleguen a mí, a mi espacio, se cubran de toda la tranquilidad transformadora y se llenen de amor. O sea, yo lo único que voy a brindar en este espacio es amor. Dame las claves y las palabras necesarias. Antes, como soy tan analítica y tan organizada, pues me organizaba las clases en un Excel con el dibujo. Ahora, cuando empezó a movilizarse mejor, entendí que no había que preparar nada.
que iba mirando a las personas como cuando te encontré, Sí. iba viendo la pierna, la columna, aquí, allí, tengo algunas ideas de la clase, pongo un tema y la clase la preparo en el momento. Ok. O sea, sí tengo conocimiento porque he dado clases, pero no, ya no soy tan rígida conmigo. Y también porque eso me ha servido para no ser rígida con las que van, Claro. porque era yo. O sea, era ese alejamiento, era mi energía que las alejaba. Tal cual. Ahorita lo hablábamos fuera de micrófono y ahora que compartes que tu abuela, puede ser, de 95 años, todavía hace yoga. ¿Cómo le explicamos a las personas que no existe un límite ni de edad, ni de género, ni de profesión, ni de absolutamente nada para poder establecer ese contacto real entre el cuerpo físico y el espíritu y la mente, y que todos son un solo conjunto, todos son una sola cosita, que si tú descuidas uno, pues los otros dos se van a tomar por saco? La unidad de cada cuerpo es maravillosa. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que estamos en este sitio sentadas porque nuestros padres tuvieron una energía tan mágica al tener una relación sexual, que es la única energía que produce vida. Entonces somos producto de un milagro llamado energía. Y esta energía, cuando crecemos y cuando nos vamos poniendo adultos, pues se va perdiendo un poco con el consumo de cosas, con la mala alimentación, también con lo que nos nutrimos mal de la gente, lo que nos rodea. Y yo creo que el primer contacto con la corporeidad es entender que todo nos nutre, todo lo que está a nuestro alrededor nos nutre. Es decir, yo no estoy diciendo que tengas que hacer yoga aquí ya porque es la moda y porque te va a poner muy conectado con tu cuerpo, pero si te hace bien ir a caminar a la montaña, así tengas 75 años y te has pensionado y resulta que estás en tu apartamento sentado sin tener plan de vida ni ilusión porque te ha cambiado la vida, pues es difícil tomar como un paso adelante, pero todavía te queda vida, o sea, todavía te queda soplo de esa que tus padres te regalaron. Entonces, ¿por qué lo vas a desaprovechar? Creo que es lo más maravilloso y ahí es donde empezamos a honrar a nuestros padres. O sea, no solo llamarlos, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Ya fuiste a la cita médica? No, o sea, no, visualízate como que ellos te han dado una prolongación de tu existencia. Honrarlos. Y eso a veces es muy difícil, ¿no? Creo que lo decíamos hace un momento, con el ajetreo de la vida somos muy poco conscientes de todo lo que tenemos, lo damos todo por sentado. Muchas veces no agradecemos y no sabemos realmente quiénes somos, ni a qué pertenecemos, ni a quiénes realmente no les debemos, pero les agradecemos por según qué cosas. Dentro de todo el contexto de este mundo mágico que tanto me apasiona y tanto me ilusiona, porque, bueno, yo veo la magia un poco desde el ser, un poco desde todos somos magia desde lo que tenemos, por eso el podcast se llama como se llama, porque siento que cada quien desde su profesión, desde quién es, desde esa habilidad, desde ese atributo que siente único para cada persona, esa es su magia y eso es lo que puede aportar realmente al mundo. Hay un personaje que a mí me encanta, que se llama Albus Dumbledore. Él es el director de la Escuela de Magia y Hechicería de Harry Potter. Él es quien pone bajo su alita a Harry después de que él, cuando era muy pequeño, pues perdió a sus padres, los asesinó el villano de toda la serie, de toda la saga. Lo cobija y le enseña cosas y lo toma un poco como su hijo en términos de enseñarle lo que está bien, lo que no, desde lejos, porque es el director y no se puede mostrar favoritismo, pero es un hombre tan sabio que llegó un punto en el que él no necesita ni siquiera musitar un hechizo para poder hacerlo, solo necesita tenerlo en su cabeza y sucede. Fue considerado uno de los magos más poderosos del mundo entero y Harry Potter solo fue desarrollado en United Kingdom. De todo el mundo se fue desarrollando, se hizo un mundo entero de Harry Potter, de todo esto, gracias a él. O sea, gracias a él se trasladó a Estados Unidos, a Bélgica, a otros lugares, a otros espacios. Este hombre tan poderoso creó un aparatito que se llama un desiluminador. Ese desiluminador lo que hace es que, ¿tú has visto esos aparatitos de chicles que si tú les levantas la cabecita, ¡pum!, saca un chicle? Pues una cosa así, pero no saca chicles. Lo que hace es tener toda la luz dentro. Recoge toda la luz que hay en un espacio. Entonces, si tú abres la cabecita, envía luz, ilumina el espacio en el que estés.
Y a mí ese aparatito me parece de los más increíbles que pueden haber en la saga, porque yo lo traslado al mundo real. ¿Cómo al mundo real? Todos tenemos un desiluminador en la mano, todo el tiempo. Y nosotros nacemos con toda la luz dentro de ese desiluminador, pero nadie nos enseña cómo abrir el dispositivo. Nadie nos lo dice. Y nos cuesta un montón, pero llega un punto en la vida en el que por accidente o porque realmente se esforzó por ello, encontró cómo abrirlo. Y descubrió que una de esas luces iba hacia dentro de sí y el resto hacia su entorno, hacia sus amigos, hacia sus colegas, hacia su trabajo, hacia todos los espacios que pueda compartir, porque logró iluminar. Y es muy importante para mí, es como mi forma de trasladarlo. Ese desiluminador es tan importante para el resto porque no solo nos ilumina a nosotros, que a la larga es muy importante que nos ilumine y que nos brille el desiluminador, que nos entregue esa luz que sabemos que tenemos, sino que esa luz ayude a que otras personas entiendan cómo funciona la luz de ellos, a que se ilumine la vida de ellos, porque a veces no sabemos qué tan oscuro está la vida de la otra persona y cómo nosotros desde nuestro ser, porque no tenemos que hacer cosas extraordinarias, tenemos que hacer lo que hacemos todos los días, que con eso ya vale muchísimo para que destelle otra persona, para poder aportarle a alguien más. Con eso en mente, yo a todos mis invitados les estoy regalando un Albus Dumbledore, el creador de ese desiluminador, para que cada vez que lo veas recuerdes que tienes ese desiluminador en la mano y que lo lograste abrir, porque en el momento en el que te vi esa luz y dije, wow, es una mujer que ha encontrado la forma de abrirlo y merece la pena que esté aquí y que pueda compartirnos a todos esa luz que tiene, que las demás personas también puedan experimentar ese brillo que pude ver a nivel personal en el momento en el que te conocí. Es hermoso. Además tienes una tesa explicando todo esto. Es maravilloso que la magia existe. Y más allá de una palabra, es esa luz. Es esa luz que tú has puesto también al llegar a un espacio. Y todos la tenemos. Así gracias. Gracias por ser reflejo, ¿no? Porque al final somos reflejo de lo que ve nuestro corazón y de lo que anhela nuestra alma. Y ahí estamos. Bueno, ya para ir finalizando, en este momento por alguna razón extraña, no sé, así sucede en este podcast, aquí de pie está Carolina. Está esa Carolina que cree netamente en la ciencia, que cree en la prueba fehaciente de las cosas, que no termina de entender muy bien cómo funciona la conexión de, no lo inexplicable, pero lo no tangible tal vez sí, de lo no demostrable. Y tiene dudas, tiene miedos como todas las personas y no entiende muy bien cómo va a funcionar su vida, porque ella todavía está en Colombia y ella está pasando por una situación bastante difícil, no sabe, no se halla, no sabe cómo va a encontrar su norte en otro lugar, porque es cambiar absolutamente todo. Pero ella por alguna razón también está viendo hacia acá, entonces ella también está viendo que esta Carolina del presente logró encontrar su espacio, encontrar su vocación, encontró en lo que ella no termina de creer una prueba tangible de que sí hay algo más dentro de conectar, pero ella necesita que le digan algo porque ella no está entendiendo por qué tú estás tan estable, por qué estás tan bien, por qué te ves tan brillante, y ella se siente un poco perdida en ese momento. A esa Carolina le diría que esos momentos de dolor y de tanta oscuridad eran el espacio que necesitaba su alma para encontrar la respuesta. Que no controlara todo, que no organizara a tantas personas a su alrededor para que estuvieran bien, porque ella era la primera que tenía que estar bien. Le diría a esa Carolina que no cargara
tantas cosas a sus espaldas, porque años después la espalda le daría la magia. Y sin comprenderlo, le diría que tenga mucha fe. No en una sola religión, porque creo que al final nosotros en Colombia tenemos una sola religión muy marcada, y yo a lo largo de los viajes y de lo que me ha gustado estudiar entiendo que la única base, todas las religiones están basadas en el amor. Y le diría que siga teniendo fe, que la fe mueve desde montañas hasta personas que quieren sanarse con el corazón, que los milagros existen. Felicia. Muchas gracias por compartirnos eso, muchas gracias por estar aquí. Ya, lo último antes de terminar el podcast es que en esta segunda temporada estoy abriendo un pequeño espacio al final, después de todas las preguntas, después de que lograron observar todas mis curiosidades, todas mis dudas. Estoy dando la oportunidad al invitado de que me haga una pregunta a mí para responderla justo en este momento. Ahora. Una sola, sí. A ver, Valentina, ¿qué crees que has venido a sanar de tu árbol familiar? Él me mira a mí con esa cara de... La puso el Dios. No sé si con éxito, porque no sé si yo sea la persona adecuada para ello. Justo esta semana me siento la persona más fracasada en el mundo en ese intentar ayudar. Pero dentro de mi árbol familiar siempre sentí muy fragmentada mi relación con mi papá, en el sentido de que ese hombre se fue cuando yo era muy chiquitita a luchar por mí, a hacerlo todo por mí, viéndolas verdes, viéndolas maduras y teniendo mucho éxito después, como para poder traerme y empezar a experimentar lo que era una relación padre-hija que no había experimentado nunca. Pero que a su vez es un hombre que está muy roto. Mi papá es un ser humano que está muy, muy roto por dentro y aprendió a ser esquivando esos rotos que tiene. Entonces, a la hora de que llegó Valentín Eslava a su vida, yo llegué a tocar esos puntos frágiles y no le ha gustado, porque a nadie le gusta que le digan que es débil. Algo he hecho, no sé qué, algo habré avanzado, tampoco puedo, uno no puede arreglar al 100% a las personas, eso está en cada uno. Pero siento que vine aquí a ayudar a, si sean un 1%, en esa oscuridad en la que se encontraba, para quizá encontrar un poquito de brillo, un poquito de propósito en lo que realmente hace. Insisto, no sé si con éxito, pero vine a intentarlo. A eso venimos al mundo a intentarlo. Miren luz. Ay, me costó. Pues muchas gracias por estar acá hoy. Ay, no. No lo había pensado, me salió. Muchas gracias por permitirte estar aquí hoy, por permitir que más personas conozcan un poquito más de quién es Carolina, de cómo le aporta a ella desde su ser a que otras personas también sean y a crecer y que puedan ver esa luz que yo estoy viendo ahora y que vi hace unas semanas también. Eres luz, ¿vale? Llegaste aquí a iluminarnos a muchos Yeah. que no creíamos en la fuerza del corazón. Ya está. ¿Cómo encontramos a Carolina si también queremos aprender a conectar las personas que lo sepan? Carolina está en redes como Carolina Magia Natural, unas redes que empezaron después del accidente de coche, ya fundamentadas en el movimiento corporal.
Y en YouTube están las prácticas, también en el YouTube de Carolina Magia Natural, para que las puedas ver y las interiorices. Y aquí estoy, para lo que necesiten, pues escribirme sin ningún reparo. Pues gente, hasta aquí un capítulo más. Una vez más agradecerles a todos por estar aquí, agradecerte por último y hasta el cansancio por haber estado aquí con nosotros hoy. Recuerden que estamos de todos los viernes con un capítulo nuevo, con un episodio nuevo. Serán 12 capítulos llenos de nuevas personas que brillan por sí mismas y que espero que les ayuden a iluminar un poquito en lo que es su recorrido. No olviden seguirme en redes sociales como @eslavale_bajo, donde pueden ver muchos pedacitos y muchos adelantos de cada uno de los capítulos, donde les voy revelando quiénes son los invitados. Recuerden verlo a través de Spotify, de YouTube y evidentemente desde mi red social principal, que es Instagram. No se olviden nunca, por favor, ténganlo siempre presentes. Ustedes son magia, Carolina es magia, Valentina Eslava es magia, todos somos magia.